Bueno, muy buenas noches a los que se acaban de conectar. Qué gusto poder compartir con ustedes. Hemos estado desarrollando unos eh, estudios acerca del libro del Génesis y hemos encontrado varios parámetros o situaciones que se repiten y nos permiten a nosotros mirar la obra redentora de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay algo que a diario tenemos que repetirnos y es que nosotros no somos el personaje principal de la historia. Lastimosamente, a lo largo de nuestra vida cristiana, muchos nos han hecho pensar que la Biblia está centrada en el hombre, que el personaje principal es el ser humano. Entonces, nosotros vemos la palabra de Dios como un alimento que nos puede llevar a nosotros a cumplir nuestras expectativas, nuestros éxitos, lo que nosotros creemos que es realmente importante. Y eso es una mentira que nos han vendido. Y es complicado porque así vivimos a lo largo de nuestra vida, pensando en que Dios está empecinado en cumplir los caprichos que nosotros tenemos. De ahí lo importante que nosotros nos reunimos los domingos a ese estudio acerca de los atributos de Dios, de cómo es Dios, para poder comprender cómo Él gobierna su creación. Y el libro del Génesis no está por fuera de eso. Si nosotros remitimos al capítulo 1 y los días de la creación, nosotros vemos cómo Dios es soberano, cómo Dios decreta y cómo Dios es sabio en poner y desarrollar su obra a tal punto que es progresiva para su propia gloria. Descubrimos que el clímax de la creación es el día de reposo para nosotros, para quienes hemos llevado nuestra vida al Evangelio. Si hay un día importante a lo largo de nuestra semana, es el domingo como día del Señor o día de reposo. Ese día para nosotros es el que nos permite descansar. Si usted medita un poco en qué es el día de reposo, el día de descanso, es un cambio de actividad. Lo que hizo Dios fue cambiar de actividad, no descanso como nosotros pensamos en torno a menguar de las actividades, no hacer nada, quedarnos en casa, utilizarlo para el ocio. No, o utilizarlo para el trabajo. Nosotros tenemos 6 días en los cuales el Señor tal vez permite que nosotros hagamos distintas cosas, pero para el Señor, el día del Señor, el domingo, es muy importante porque es el tiempo donde Él nos exhorta, nos edifica y nos consuela. También llegamos al capítulo número 3, y en el capítulo número 3 encontramos la caída del hombre, el juicio de Dios, su gracia, y totalmente lo que vamos a estudiar en esta noche es la salida del hombre del Edén. Y esto es lo que conecta toda la unidad de la Biblia, la llegada al Edén del hombre y su salida. Si algo se caracteriza estos versículos, es que Moisés escribe el Génesis capítulo 3, 20-24, narrando el final de la estancia del hombre en el Edén. Él va a terminar este capítulo diciendo que este fue el fin del hombre en el Edén. Recuerde que habíamos estudiado que el Edén es el templo, que Adán era figura del sacerdote, que estaban resguardado por la presencia de Dios y el lugar de Dios era el Edén. Y comienza a mostrarnos una verdadera condición espiritual de la humanidad. Nosotros tenemos un reflejo de lo que nosotros vivimos, comunicamos y hacemos. Nuestro reflejo es distorsionado. Nosotros creemos que lo que estamos viendo a lo largo del mundo, eso es. Pero el pecado ha separado al hombre de la presencia de Dios. Lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Ahora hay un pecado remanente en nuestras vidas como cristianos, y sobre los no creyentes gobierna la impiedad. Ellos pueden sentir remordimiento, dolor, frustración, pero no transformación. Los cristianos sentimos el dolor, la frustración, el remordimiento, pero la obra poderosa del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a la transformación y nos lleva a entender eso. La obra del Espíritu Santo nos lleva a entender que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Por eso para el hombre natural, para el hombre no creyente, se vuelve una carga el Evangelio. ¿Por qué? Porque para ellos es imposible vivir como Dios pide que el hombre viva. Para el cristiano es difícil el camino, es estrecho, pero día a día el cristiano se esfuerza
por hacer la voluntad de su Padre. Ahora miramos que hay esa separación. El Edén funciona como un lugar de comunión entre Dios y su creación. Estoy leyendo solo la introducción que les envié en el documento. Entonces, el Edén es el lugar de Dios y ese parámetro se repite siempre. Después el lugar de Dios va a ser los israelitas y después el lugar de Dios va a ser el tabernáculo. Ese patrón se repite. Por eso nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia para entender cómo yo debo de leer correctamente mi Biblia. Hace poco entraba a TikTok y bueno, me quedé viendo un video de este Jonás Ezequiel y hablaba acerca de los israelitas en el Perú y cómo él se autodenominaba el Salvador del mundo y el Mesías y el Hijo del Hombre. Y entonces yo me daba cuenta cómo nosotros corremos un peligro al no saber cómo leer nuestra Biblia. Al usted y yo no saber cómo leer nuestra Biblia, le damos paso a que las personas puedan manipular más fácilmente nuestras emociones, manipular más fácilmente sus mensajes. Algunos llegarán a decir que Moisés lo representa a usted. Comienzan a utilizar una manera alegórica de predicar con el fin de motivarle a usted y hacerle pensar que el beneficio, la obra de Dios tiene que ver con usted. Entonces, cuando usted mira que realmente la palabra de Dios tiene unos parámetros y que Dios siempre va a buscar tener un lugar, en este caso el pueblo de Dios es Adán y Eva. Ese es el pueblo de Dios y la cabeza federal o predominante es Adán. Por eso Adán peca y trae muerte de ahí en adelante a todos los demás, que es lo que hemos visto a lo largo de todos estos versículos. Un espacio santo donde el hombre vivía bajo el gobierno divino. El Edén era un lugar donde se vivía bajo el gobierno de Dios. Sin embargo, después de la caída, el acceso queda restringido y el hombre es expulsado de la presencia de Dios. El acceso al gobierno de Dios queda totalmente, mire, totalmente restringido y el hombre y su mujer son expulsados de la presencia de Dios. Por eso van a aparecer elementos a lo largo de su lectura de la Biblia. Si usted es juicioso y logra leer la Biblia en un año, van a ver distintos elementos que posteriormente se repetirán a lo largo de toda la escritura, como cuáles, ahí nombraba algunos: querubines, sacrificio, acceso restringido, presencia divina y árbol de vida. Ese lenguaje o esas apreciaciones que hago yo ahí, además de muchas más, se van a ir repitiendo a lo largo de su lectura de la Biblia. Y esto es importante porque usted tiene que entender que a partir de Génesis 3, lo que está mostrando Moisés al pueblo de Dios es que su problema, como lo digo más adelante, su problema no es ni político ni nacional, sino tiene que ver con el pecado. Todos esos elementos preparan al lector para comprender el sistema sacrificial, el tabernáculo, el templo y finalmente la obra de Cristo. De eso se trata toda la narrativa del Antiguo Testamento. Moisés quiere que el pueblo entienda que su problema principal no es político. Ellos no llegaron a Egipto por un problema político, social o terrenal. Su problema no era político, ni social, ni terrenal. ¿Por qué? Porque el gobierno es de Dios. Social, ¿por qué? Porque Dios es quien controla o puede traer, digamos, la amistad entre las naciones. Y terrenal, porque de Dios es la tierra. Dios le da la tierra a quien Él le place dar. Qué bueno que nosotros llegáramos a ese nivel de confianza y trabajemos creyendo que el Señor tiene una tierra para nosotros. ¿Y cuál es esa tierra? La tierra prometida, el cielo, la nueva Jerusalén. Pero qué bueno es entender que la tierra le pertenece al Señor. Sin embargo, en medio del juicio aparece esperanza. Nosotros estábamos estudiando Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19, y miramos que las palabras de juicio se cumplen. Se cumplen esas palabras de juicio. Aquí hay muchas que son madres. Dios bendiga a las madres, Dios las guarde, les cuide y les dé mucha sabiduría. Y usted mira que las madres, algunas han parido con dolor. Se cumple lo que dice Génesis en el versículo 14 al 19. Han parido con dolor. Y aquí hay hombres que tal vez trabajan y les ha tocado duro y ganarse el dinero con el sudor de su frente.
Y eso se cumple todavía, pero también hay una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, que se cumple, que es que él enviaría su simiente y esa simiente aplastaría, la serpiente le mordería en el talón, pero la simiente le herirá en el calcañar. Esa promesa también se cumple y concluimos ahí, que si ese juicio, eso devastador se cumple y es tan visible, la obra de Cristo también debe ser visible en sus hijos. Ninguno que se diga ser hijo de Dios, ninguno de nosotros que se diga ser hijo de Dios, que no lucha contra el pecado, que no lucha contra la impiedad, que no lucha contra sus deseos, pues lastimosamente no es hijo de Dios. Aquel que practica el pecado no es hijo de Dios. De ahí lo importante que nosotros vayamos a la Escritura, vayamos a la ley, como ese espejo, como ese maestro, como esa obra pedagógica que nos va a evaluar cómo realmente nosotros estamos, si estamos en pos de la santificación o estamos en pos de nuestro amor al pecado. Era lo que veníamos estudiando y mirábamos. Entonces, en medio del juicio aparece esperanza, Dios mismo comienza a revelar el camino por el cual restaurará a su pueblo, preparando, mire esto, mediten esto, preparando progresivamente la revelación de Cristo como el verdadero mediador. El hombre a partir de Génesis 3:15 tiene una promesa, es el protoevangelio, con el cual el Señor va a tratar, esa promesa va a llegar a cumplimiento, pero de manera progresiva, con el fin de mostrar que Cristo es el verdadero mediador, el verdadero templo y el único acceso a la vida eterna. Y es lo que vamos a estudiar en estos versículos. Génesis 3:20 al 24. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si nosotros meditamos en esto que ha pasado, vemos cómo progresivamente el Señor ha tenido que ir tomando decisiones sobre su pueblo, sobre las personas que estaban en el lugar de Dios, bajo la autoridad de Dios. Tuvo que tomar decisiones. Dios constantemente va a tomar decisiones sobre su creación. Quiero que mediten algo, hermano, y es que Dios va a cuidar de su creación, sean creyentes o no creyentes, no al punto de llegar a este refrán secular que dice Dios cuida a sus borrachos, no llegando a ese nivel, ¿listo? No haciendo del pecado algo muy normal, no, pero Dios cuida su creación. Hay una gracia común por medio de la cual el Señor refrena a las personas. Hay algo que usted debe de entender y es que la obra del Espíritu Santo está también sobre los no creyentes, pero no de manera salvífica, sino de manera que conserva el Señor a su creación. Ellos caen en un entendimiento profundo de que se están haciendo daño, de que deben guardar a su familia, de que deben guardar a su esposa, que deben hacer las cosas lo mejor posible, pero no a tal punto que ellos entiendan la maldad que poseen y se arrepientan, sino que solo trabajan de manera moral. En el creyente, la obra espiritual es sumamente diferente y poderosa. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y de nuestro juicio, a tal punto que nos hace caer en cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Esa es la revelación del Espíritu Santo cuando llama al creyente y lo regenera. Por eso nosotros miramos en estos pasajes y podemos hacernos ciertos tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿qué nombre le pone Adán a su mujer y qué significa? Si usted va a Génesis 3:20, Adán llama el nombre de su mujer Eva.
porque sería la madre de todos los vivientes. Entonces, ese es el nombre que pone Adán a su mujer. ¿Luego de qué? Luego de haber recibido un juicio. Tenga en memoria el juicio de Dios sobre el hombre y sobre la mujer. Y antes de ese juicio, el decreto que Dios había dicho si ellos comían o no comían. Entonces, sobre Adán y sobre Eva estaba ya el precepto de que tenían que morir, y hubo unos juicios de Dios sobre esas personas, sobre Adán y Eva. Y es lo que vamos a profundizar un poco más adelante. Luego de esto, lo que realmente hace Adán y Eva después de la caída, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios mismo cubre con túnicas de pieles. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Quien viste al hombre y a la mujer es Dios. Pero recuerde que antes ya el hombre y la mujer habían querido vestirse. Ya antes habían puesto higueras sobre su vida. Habían puesto situaciones para demostrar que ellos realmente eran dignos delante de Dios. Pero Dios aquí dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué preocupación expresa Dios acerca del árbol de la vida? Recuerde que estaba el árbol del bien y el mal, o del conocimiento, y el árbol de la vida. Si Adán y Eva, antes de dirigirse al árbol del conocimiento, hubieran ido al árbol de la vida, pues ellos hubieran vivido para siempre. Ellos hubieran vivido para siempre. Dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios en este punto impide que el hombre viva eternamente en condición de caída. Mediten esto un momento. Si usted y yo somos personas los cuales hacemos daño a nuestro cuerpo, alimentándonos mal, no hacemos ejercicio, tal vez bebemos, tal vez tenemos hábitos que no son buenos hábitos y nos destruyen, ¿cómo sería esa vida para siempre si sobre nuestra vida hay un deterioro continuo? Que literalmente vamos a buscar siempre lo malo. Gracias a Dios que nuestra vida no es para siempre en esta tierra. Gracias a Dios que somos peregrinos. Gracias a Dios que somos personas que no pertenecen a esta tierra y nos sentimos como forasteros, como si no fuéramos de este mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ese árbol de la vida se representa en una nueva vida al ser regenerados. Que Dios nos cambia totalmente. Después de que el Señor da un juicio, ¿qué hace Dios con el hombre después de eso? Si usted y yo nos detenemos en Génesis 3:23, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Después de que el Señor expresa su juicio, saca al hombre del Edén, lo expulsa al hombre del Edén, es decir, aparta al hombre de su presencia. Eso es lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros como creación de Dios, estar lejos de la presencia de Dios. Y para que esto sea totalmente puntual, usted se preguntará, ¿y qué colocó Dios para que ellos no pudieran regresar? Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Dios el Padre pone querubines y una espada que guardan el acceso al árbol de la vida. Adán y Eva sabían dónde estaba el Edén. Ellos sabían dónde estaba el Edén, pero ellos, a lo largo de la historia bíblica, usted va a escuchar cómo el pueblo de Dios se dirige siempre al oriente, es decir, siempre alejándose de la presencia de Dios. La obra del ser humano en sus delitos y pecados del no creyente es estar siempre
cada vez más lejos de la presencia de Dios. El hombre pecador cada vez se va a consumir en sus maldades, cada vez va a ser peor, cada vez va a ser distinto, difícil. Comenzó con una relación ilícita, ahora tiene 3, 4. Comenzó con una enfermedad, ahora tiene 5. Comenzó con un vicio, con un mal hábito, ahora tiene 6. Es incontrolable, es como un animal, es como una bestia. El hombre sin la presencia de Dios es como una bestia que se va a destruir y se destruye a tal punto que le hablan del infierno. Y esta persona dice, qué bueno, porque ahí es donde quiero estar en el infierno. No sabe ni lo que le espera, es tan negligente con la construcción de lo que realmente es el infierno, que él anhela morir para llegar al infierno y descansar sin saber que el infierno y el juicio serán para los no creyentes, para aquellos que no han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador, aquellos que no han mostrado frutos dignos de arrepentimiento, porque esto no se trata de que usted diga Señor, Señor, de que usted diga que tiene a Dios, de que usted diga que ama a Dios, sino si verdaderamente ha mostrado frutos de arrepentimiento, si batalla con su pecado, si muere, si hace lo que tiene que hacer, si predica, si lee, si ora. Esto es algo constante, algo que realmente debe a nosotros confrontarnos, porque esto pasó en el Edén y nuevamente se va a replicar en la vida del no creyente hasta que el Salvador o la obra de Jesús se haga totalmente presente. Si después de esto nosotros queremos avanzar, debemos de meditar por qué es importante que Adán llame Eva a su mujer después del juicio. Después de haber tenido un acercamiento con Dios, Dios lo conoce todo, y él actúa con gracia y actúa con juicio, pero demuestra su gracia. Vemos que Adán pone el nombre de su mujer como Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:15 dice, esta es la sentencia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay un juicio fuerte sobre ellos, pero Adán responde en torno a esta promesa. Responde en torno a que y entre tu simiente y la simiente suya, que habrá una enemistad y que habrá una simiente, perdón. Entonces, que habrá una simiente. Adán pone su esperanza en esta promesa, que habría una simiente que heriría a este enemigo. Esa es la esperanza, y por eso Adán piensa en su mujer y dice, de ahora en adelante mi mujer será Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios había dicho que los iba a matar, pero les provee de pieles y ahora ella va a ser la encargada de llevar esa vida. Vemos la gracia de Dios obrando en estas personas. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos la promesa de la simiente aquí. Jesús es la resurrección y la vida. Quien cree en Jesús, quien hace lo que dice Jesús, quien practica la vida espiritual que Jesús deja, aunque, aunque esté muerto, esa persona vivirá. Cuando usted dice, aunque esté muerto, se refiere a esa persona que está totalmente sin fuerzas para abandonar su condición. Es una persona que se ha adherido totalmente a su pecado y está gozando en su pecado, está muerto. Nadie lo puede convencer de que realmente está mal, ninguna predicación, ninguna palabra. Y eso es necesario que usted y yo lo entendamos. Ninguna palabra o predicación tiene efecto si no es el Espíritu Santo el que vivifica a ese creyente y lo une con Cristo. Sé que esto suena enredado, pero es necesario que usted lo medite, que usted
le halle la forma de comprender que esto no se trata de cuántas predicaciones escucha usted. Esto no se trata de cuántos libros estudia. Esto no se trata de cuánta información condiciona en su mente. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo y dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor les dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces medite muy bien en eso. Creemos en Jesús. Si eso es así, aunque usted esté muerto, vivirá. Pero ese muerto no puede vivir si no es Dios quien lo llama, porque nadie va a poder traer a vida a alguien que está cómodo en su pecado. Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La obra de Adán, como estudiábamos en la anterior reunión, la obra de Adán se va a repetir sobre Noé, sobre Abraham, sobre David, y todo en busca de que se cumpla Génesis 1:28, de gobernar, subyugar y poblar la tierra. Constantemente esa figura de Adán va a ser y va a tener memoria en cada una de las personas, Moisés, David, Salomón, todo gira en torno a ese hombre federal. Pero si usted lee detenidamente la Biblia, usted ve que esos hombres federales, esos hombres que avanzan, no tienen la respuesta. Por eso, porque así como Adán, todos mueren por Adán, todos vamos a morir. Se cumple el juicio. También en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, unidos cuando el ser humano es por la obra del Espíritu Santo regenerado y tiene nueva vida, él es unido con Cristo. En Cristo todos serán vivificados. La fe es un don de Dios. Ninguno puede decir que tiene fe si no es Dios quien se la ha dado. Podrá tener una fe filosófica de decir que usted cree todo, que usted conoce, pero no es así. No es así. La fe que salva es la fe que Dios le pone a usted. ¿Cómo podrá tener usted algo que a usted no le pertenece? Si usted está muerto en delitos y pecados, ¿cómo podrá creer que Él lo podrá salvar si lo único que sale de la boca de un no creyente es no hacer la voluntad de su Padre? Recuerde usted, llena memoria de cómo llegó a los caminos del Señor. ¿Cuántas veces huyó usted de la predicación del Evangelio? ¿Cuántas veces huyó usted de abrir su Biblia? ¿Cuántas veces renegó de que la Biblia es arcaica? No es necesario. Hablaba con una persona y esa persona me decía, Steven, es que tú crees que lo sabes todo, porque me decía unas cosas que no tenían sentido. Entonces yo le dije, no, yo lo que le digo es que eso que usted dice no está respaldado por la Biblia. El ser humano natural, pecador, no va a tener claridad en que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Si usted no tiene fe, no va a poder agradar a Dios. Si usted no cree que la palabra de Dios es suficiente, si usted no cree que Cristo es suficiente, si usted no cree que la obra es de Dios, pues su fe es en vano, no es suficiente, porque el hombre de fe es sencillo en lo que cree. ¿Y en qué es lo que usted cree, Steven? En que el Señor, el Cristo, me ha salvado. Pero esto que parece tan sencillo, que muchos hablan de aceptar al Señor, esto que parece tan sencillo, tuvo un desgarrador final para el Señor. La iglesia fue comprado con precio de sangre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De ahí lo importante que usted y yo miremos que no todos se van a convertir, no todos son creyentes. Lastimosamente todos tenemos familiares que no quieren que ver nada con el Señor, porque están muertos y ningún muerto va a ir al médico. Recuerde a Lázaro. Lázaro estaba muerto. ¿Y qué fue lo que hizo que Lázaro se levantara de la tumba? ¿Sus propias fuerzas? ¿Su deseo de ser vivo? No. Y dice que Jesús habló y le dijo, Lázaro, levántate.
Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, nos llama a levantarnos de nuestra muerte, de nuestros delitos, de nuestros pecados. El llamado de Dios tiene que ver con que le dice, deja esa vana manera de vivir, de poner otras cosas por encima de lo que es Dios. Usted y yo vivimos haciéndonos figuras de Dios en la mente, tal como Adán y Eva, por eso se pusieron higueras. Aunque después del juicio aparece esperanza, Adán responde en fe, Adán responde en fe a la promesa de la simiente dada por Dios. Dios dio una promesa, recuerde lo que estudiábamos, ya el juicio se cumplió, dio una promesa a Dios, que vendría una simiente, un hijo de Adán y Eva, un hijo de Dios, y usted se detiene a leer Mateo, la genealogía, y realmente dice de dónde viene Adán, hijo de Dios. Ahora, usted y yo tenemos esto que tiene Adán si hemos nacido de nuevo. Adán responde en fe a la promesa de la simiente dada por Dios. La promesa dada por Dios. ¿Qué promesa debo de creer, Steven? ¿La que me da el profeta el fin de semana? No, usted debe de creer lo que dice Génesis 3:15. Adán creyó y por eso habló y dijo que Eva sería la madre de todos los vivientes. Adán creyó cuando vio esa promesa, vislumbró y dijo, el Señor dio juicio, pero no nos va a matar. Hay gracia, hay esperanza. Eva representa la continuidad de la vida y la línea redentiva que culmina en Cristo. Usted puede leer las genealogías que están en los evangelios y usted mira cómo esa obra culmina en Cristo. Eso que parece tan normal que nosotros pasamos súper rápido esas genealogías, nos demuestran que aquí comienza y aquí termina. Comienzan algunas desde abajo para arriba y otras desde Jesús hasta Adán. Pero usted mira que todo culmina en Cristo. Por eso le digo, qué importante es que usted y yo aprendamos a leer nuestra Biblia, entendiendo que el personaje principal es Cristo, no usted. Usted no puede ponerse en el lugar de David. Es que yo soy David cuando va a pelear con Goliat. No, un momento. Usted tal vez podrá ser el ejército que está asustado al lado de David. Tal vez Saúl. Pero David no, David representa al ungido, a Jesús. ¿Quién pudo vencer? Solo Jesús. Usted y yo no tenemos las fuerzas para vencer. Por eso dice, vengan al trono de la gracia cuando más lo necesiten. Ahí cuando usted más lo necesita, usted va donde su Señor, donde el ungido, donde el Rey, donde Dios, donde quien gobierna. Porque Él puede darle victoria en medio del pecado. Más adelante nosotros podemos ver que hay otra pregunta. ¿Qué nos enseñan las túnicas de pieles acerca de la cobertura del pecado? Si hay alguien que brinda cobertura al hombre, es Dios. Si hay alguien que brinda cobertura al hombre, es Dios. Dios ha brindado esa cobertura sobre su iglesia, sobre sus hijos. No el hombre, no hay apóstol que te pueda dar cobertura. No, Dios les proveyó cobertura con pieles a los hombres, no el hombre a sí mismo. Esa cobertura que el hombre se puso a sí mismo fue de hojas, de árboles, y no le sirvió para nada. Dios lo encontró. Pero las pieles que él puso fueron totalmente diferentes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Quién los cubre? Dios. Dios cubre al hombre. Qué hermoso esto. Y los vistió. Eso es lo que hace Dios el Padre con nosotros, con Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos ha revestido de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nos provee. Todo esto es simbólico, estas túnicas, esta cobertura es simbólica. Nuestra cobertura nos la provee Dios en Cristo por la obra y el poder del Espíritu Santo. Hebreos 9:22. Y ya se me va terminando el tiempo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si el hombre y la mujer tienen túnicas, ¿es por qué? ¿Por qué el hombre y la mujer tienen túnicas de piel? ¿Qué tuvo que haber? Un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio. ¿O de dónde Dios sacó las pieles? ¿De dónde Dios sacó las pieles para vestir a Adán y Eva?
tuvo que haber un sacrificio. ¿Cómo usted y yo vamos a ser revestidos? Pues hubo un sacrificio. El sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Otra vez el Señor está vistiendo. Nuestra vestidura es Jesús. Nuestra vestidura, quien cubre nuestros pecados, es Jesús. Por eso recuerden, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque Jesús nos cubre. Usted no puede hacer una oración en sí mismo, en sus méritos, no, lo hacemos en los méritos de Jesús. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto nos muestra gracia. Cuando usted ve a Adán y Eva cubierto de pieles, nos muestra gracia. Merecían la muerte. Hubo un pacto. El pacto era, come y te morirás. No comas y vivirás para siempre. El pacto se rompió. Adán tenía que morir por haber hecho lo que Dios dijo que no haga. Tenía que morir. Pero ¿sabe qué muestra Dios? Gracia. ¿Lo merecía? ¿Merecía el hombre y la mujer esa gracia? No. ¿Merecía esa gracia Israel? No. ¿Merecía esa gracia el pueblo que estaba cuando vino Jesús? No. ¿Merecimos o merecemos esa gracia nosotros? No. No la merecemos, no la merecemos, y por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe, la obra del Espíritu Santo a través de la fe, nos lleva a creer que Jesús ha cubierto nuestros pecados. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que puede cambiar la condición del hombre es la sangre del Cordero. Apocalipsis es actual, es lo que está pasando en tu vida. La sangre del Cordero está limpiando tus túnicas de rojo carmesí a ser blancas como la lana. Pero tú y yo nos preocupamos por otras cosas, por lo que habrás de comer, por lo que habrás de vestir, por la fiesta del próximo fin de semana, por el trago, por la lujuria, por el éxito que habrás de tener, por la obra que has de querer tener, buscar. No, el hombre no puede cubrir su pecado por sí mismo. Usted y yo no podemos cubrir nuestro pecado. Hagas lo que hagas, ayunes, ores, leas la Biblia, qué sé yo, hagas vigilia, te impongan las manos, te soplen, te hagan liberación, lo que tú quieras. El hombre no puede cubrir su pecado por sí mismo. Ojalá miremos nuestra fragilidad. Ojalá logremos ver nuestra fragilidad. Dios provee una cobertura mediante muerte y sacrificio. La muerte y el sacrificio proveen una cobertura. ¿Cuál muerte? ¿La de tu apóstol? ¿Cuál muerte? ¿La de tu pastor? ¿Cuál muerte? No, la muerte de Jesús. Yo no puedo morir por ninguno. Pablo no puede morir por ninguno. Pedro no puede morir, pero Jesús sí. Jesús muere por su pueblo. Muerte y sacrificio, apuntando finalmente a Cristo como el verdadero sustituto. Si usted quiere vivir esta vida pensando que Dios lo escucha, que Dios lo ama, que Dios cuida a sus borrachitos, que Dios hace tantas cosas, hermano, usted realmente usted no ha leído su Biblia. No ha leído su Biblia. Si usted ama el dinero, ese será el principio de todos sus males. Si usted hace todo por dinero, si usted hace todo por qué vestir, por qué tener, la gracia de Dios, el amor de Dios nos presenta el verdadero sustituto. Y este verdadero sustituto va a ser revelado por fe. Por fe. ¿Por qué cree usted en Jesús? Por fe. Por fe, ¿por qué? ¿Y quién lo hizo creer? Él mismo. Usted no podía creer en él.
Y usted dirá, pero ¿cómo se le ocurre decirme eso? Entonces, ¿por qué no viniste antes? Y tuvo que pasar lo que pasó para que tú llegaras a los pies del Señor. Si tú podías salvarte por ti mismo, ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no podías. Tuvo que pasar lo que pasó para que Jesús te tomara. Y esa es la historia del cristiano. Jesús llamando y vivificando al pecador por la obra de su Espíritu Santo. Qué importante es que entendamos la obra del Espíritu Santo, porque realmente solo su presencia puede vivificar y traer vida a estos huesos secos. Gracias a Dios por Jesús. El apóstol Pablo dice, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Y él mismo concluye y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Me encanta Romanos, me encanta ese pasaje, y cuando mi vida se ve inundada de tantas tentaciones, dificultades, lo único que puedo decir es, gracias a Dios por Jesucristo. Y eso nace de la fe del Espíritu Santo. Pero un hombre que no tiene fe no es ni consciente de sus pecados, ni del daño que le hace a su familia, ni del daño que le hace a su cuerpo, a su economía, a su situación. No, pero el hombre de fe, el que ha nacido de nuevo, realmente el Señor lo llama y lo lleva a decir, gracias a Dios por Jesucristo. Como quien dice, no había alternativa. Y tú, solo tú me llamaste. Vamos con la siguiente pregunta y creo que con esa termino y seguimos el próximo sábado. ¿Por qué Dios impide que el hombre coma del árbol de la vida? Dios se toma un momento y impide que el hombre coma del árbol de la vida. Él dice, y dijo Jehová Dios, mire lo que hace Dios. Recuerde lo que estamos estudiando los domingos, la omnisciencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Esto es hermoso, todo se conecta. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted se dará cuenta que todos estos versículos apuntan a Cristo. En ningún momento apuntan a las hazañas que usted pueda hacer, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios sabía que había muerte en Adán y Eva. Ellos ya no eran los mismos que estaban al inicio en el Edén, donde eran la imagen de Dios. Recuerde eso. El Señor lo hizo a imagen y semejanza. Ya no, ahora su imagen está distorsionada. Ahora son como nosotros, dice, conocen el bien y conocen el mal. Hay una distorsión ahí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo me retuerce a mí la cabeza y me pone a meditar, porque hay tantos israelitas en Perú creyendo que este hijo del hombre, este sustituto, el enviado, es un tal Ezequiel Jonás. Y yo me pregunto y digo, pero ¿cómo es posible que este hombre pueda tener tanta afluencia en personas que tienen la Biblia y malinterpretan su Biblia? Ahora, no yéndonos muy lejos, ¿cuántos de nosotros hemos sido mal direccionados por una persona que no sabe cómo leer la Biblia? Qué peligroso. ¿Se da cuenta que lo que hacemos nosotros al querer saber cómo leer la Biblia puede beneficiar a tu familia, a tu comunidad y a tu iglesia? Porque hay personas que no les interesa cómo leer su Biblia y han hecho desfalcos, robos, destrucción, han acabado con familias, se han metido con las esposas de los creyentes, han hecho un montón de barrabasadas, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué? Porque vamos a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La única manera de conocer a Jesucristo es a través de la palabra revelada. ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo hemos nombrado a Cristo? Porque se ha revelado en su palabra. Se ha revelado
en su palabra. Primera de Corintios 15, 53 al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces imagínense que el Señor hubiera permitido que se coma el fruto de la vida. El Señor hubiera permitido que se coma el fruto del árbol de la vida. Bienaventurados, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y quiero terminar con esto porque ya, bueno, creo que alcanzo, no, yo voy a terminar ahí para no dejar conclusa la pregunta número 4. Pero quiero que se pregunte usted, ¿está lavando usted sus ropas? ¿Ha lavado sus ropas? Porque Apocalipsis es actual. Mira, Apocalipsis no es para cuando el Señor va a venir. Apocalipsis es actual. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Está lavando usted sus ropas? La vida eterna, perdón, para tener derecho al árbol de la vida. Para usted poder comer del árbol de la vida, tiene que haber lavado sus ropas. Si usted no lava sus ropas, no va a tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo usted podrá llegar al cielo? ¿O a qué va a llegar al cielo si lo que menos le gusta es lo que usted ve en su iglesia? Himnos, orar, predicación. ¿A qué va a llegar al cielo? ¿A hacer lo que hacen los Simpsons? ¿Jugar videojuegos? Está Michael Jackson, hay conciertos. No, ese no es el cielo, hermano. Ese no es, no es. Lave sus ropas para que tenga derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, cuando hablamos de ser lavadas nuestras ropas, hablamos de una nueva vida. Y es lo que pasa para que usted sea partícipe y pueda tomar de la Santa Cena. Para usted tomar de la Santa Cena tuvo que haber nacido de nuevo, porque usted está comiendo a Jesús y tomando la sangre de Jesús simbólicamente, prefigurando esto que dice en Apocalipsis, que comerá del árbol de la vida, el cual le permitirá vivir para siempre. Dios impide que el hombre viva eternamente en corrupción. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el mismo Dios en su omnisciencia dice, el hombre no debe vivir para siempre. ¿Se imagina usted con todo lo que ha cargado hasta ahora? ¿Ha escuchado una persona que tiene depresión, que tiene dolor? Me quisiera morir, dice, ¿no? Y se imagina que ese dolor haya sido estancado porque comieron el árbol de la vida y tiene que vivir con eso toda su vida. ¡Qué condición tan deplorable! Por eso el Señor, al sacar a los hombres del Edén, lo que les hace es un favor. Dios impide que el hombre viva eternamente en corrupción. La vida eterna queda reservada para aquellos que serán restaurados por medio de Cristo. La vida eterna queda reservada para aquellos que serán restaurados por medio de Cristo. Dios nos permita ser llamados a Él. Y si usted en esta noche medita y siente que está en la práctica del pecado, que tiene pecado, debe de arrepentirse y venir a Jesús y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Venga el Señor mientras hay tiempo. Es ahora. Ahora hay tiempo. El Señor está llamando a sus hijos. Hay tiempo. Expóngase a la palabra. Expóngase a la oración. Expóngase a la lectura de la Biblia. Aún hay tiempo. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Nos quedan como 5 minutos. Algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro. Yo sí quiero preguntar algo, cumpleañero. ¿A qué hora reparte la torta y la comida? Dios le bendiga a mi hermano. Gracias, Wilmer, gracias. No, virtual no hay torta. Gracias. Bueno, entonces oremos, ¿listo? Oremos. Padre,
Padre bueno, Padre hermoso, Padre santo, tú que gobiernas en los cielos, te damos gracias. Gracias por la provisión de tu palabra, por esta porción de la escritura de Génesis. Nos alegra y nos anima a saber, Señor, que tú has dado un sustituto, que no es con lo que nosotros nos queramos vestir, ni como nosotros queramos vivir. Gracias por tu palabra, gracias por tu ley. Gracias, amado Señor, porque tú dices en tu palabra que serás fiel y justo en completar la obra que un día tú comenzaste en nosotros. Oramos para que tu Espíritu siga haciendo esa obra sobre nuestras vidas. Inúndanos. No nos dejes solos, amado Dios. Permite que la obra de tu Espíritu Santo nos conduzca cada vez más a la cruz, a morir, Señor, a entregar, a dejar nuestros delitos, nuestros pecados. Solo lo podemos por tu poder. Solo podemos ser lavados porque Dios ha dado un sustituto y esa es la obra en la cruz del Calvario de Jesús. Amado Dios, ponemos en tus manos nuestras vidas, las vidas de las personas que no se han conectado, que se conectarán, aquellos que escucharán este mensaje. Te pedimos que seas tú dándonos la oportunidad de crecer en espíritu y en verdad, que pongas en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor Jesús, nuestra necedad y aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe a través de las situaciones difíciles, a través de de los momentos complicados, Señor Jesús. Y ayúdanos a ser instrumentos de tu voluntad. Ponemos en tus manos nuestras familias. Oramos por aquellos que todavía no te conocen, pidiéndote que se les revele tu palabra, que se revele el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clamamos por aquellos que están en nuestras ciudades perdidos. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos por los pastores, pidiéndote que tu palabra cobre poder y autoridad. Te damos gracias, te bendecimos y te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos lo permite.